¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Aquí Entre Nos. El día de hoy tengo un invitado súper especial, un psicólogo clínico muy importante y la verdad es que lo admiro muchísimo, lo conozco desde hace mucho tiempo. Él es Rolando González. Bienvenido, Rola. ¿Cómo te gusta que te digan? Bueno, yo te digo Rola. Rola, está bien. ¿Te puedo decir Rola? Sin problema. Excelente. Oye, bueno, quiero que nos platiques el día de hoy un poquito de tu historia. La verdad es que yo la sé como por encimita, pero siento que puedes aportar algo muy importante a la sociedad. Así que por eso te invité. Pues primero que nada, muchas gracias. Gracias por el espacio, ti. por la invitación. Y bien, pues, ¿por dónde empiezo? Mira, soy Eloísa, hijo de una pareja, soy hijo único, es un dato también importante. Soy hijo único de una pareja, pues, de personas trabajadoras de clase media, pues, Y el dato probablemente más importante de toda mi existencia, me gustaría decirte que es cuando me casé, cuando me gradué, cuando terminé un posgrado, pero tengo que decirte que probablemente el acontecimiento más importante de mi existencia fue el día que decidí dejar de usar drogas, ¿no? Entonces supongo que ese será como un parteaguas de esta historia, porque si yo no hubiese tomado en algún punto de mi vida esa decisión, yo estoy convencido de que muy seguramente no estaríamos aquí hablando, bueno, seguramente no estaríamos aquí hablando, pero estoy muy convencido de que muy probablemente tal vez yo ni siquiera estaría vivo, ¿no? Entonces, es curioso, ¿sabes? Porque desde pequeño yo siempre me sentí como diferente, diferente a los demás. ¿En qué aspecto? Pues siempre fui, por ejemplo, como muy tímido, aunque no era algo que la gente normalmente notaba, porque yo fui como tratando siempre de encontrar la forma como de compensar pues esos aspectos que me reconocía en mí mismo y que no me gustaban o me hacían sentir diferente. Entonces siempre fui tímido, fui un tanto introvertido a la hora de socializar, por ejemplo, me sentía también de alguna manera como un tanto devaluado por razones que a veces me cuesta identificar. Pues en el momento identificar, pero ya más adelante pues como explicar, ¿no? Ajá. Entonces fui de cierta manera como encontrando la forma pues de paliar todas estas inseguridades, de ir como encontrando referencias, casi siempre como con grupos de pues los que andaban haciendo más desmadre, sí, desde la primaria, desde muy pequeño, y eso fue, creo yo, como que creando condiciones que favorecieron que en algún punto tal vez yo fuera encontrando como esta manera de construir como un avatar, ¿sabes? O sea, yo creo que en algún punto la parte más difícil, más que el tema de las drogas que ahorita platicaremos, es que yo perdí como la conexión conmigo mismo, ¿sabes? En ese camino como que te perdiste tu esencia y así te desconectaste de eso. Así tal cual, pues, y creo yo que esa es como realmente como la historia valiosa por contar, porque creo yo que, pues, escuchamos todo el tiempo, ¿no? Hablar de drogas y de gente que consume drogas y de nuevas drogas y de lo que está pasando en otros países, de gente muriendo y tal. O sea, es un discurso como muy trillado, pero lo que la gente le cuesta mucho trabajo entender es que siempre que estamos hablando de drogas estamos hablando de otra cosa, ¿no? O sea, siempre hay como cosas de fondo, cosas que son muchísimo más importantes y que son en todo caso las que nos mueven como personas a construir una relación casi mortal con una sustancia o con varias, ¿no? Entonces yo fui encontrando, pues primero que nada como en esos grupos de referencia. Como aceptación, compañerismo, algo así. Aceptación pues de los grupos, como una forma de distinguirme tal vez, pero y de encontrar como cierto reconocimiento que yo no sentía que tenía o que yo no sentía que podía conseguir, tal vez de la forma en la que todos lo hacían, que era pues yendo a la escuela, haciendo la tarea, cumpliendo con los roles esperados de un niño, de un hijo, etcétera. Yo el día de hoy tengo como una gran relación con mis padres, pero
pero yo siento también que ellos en este esfuerzo desmedido que hicieron desde que yo era muy pequeño como por tratar de crear mejores condiciones de vida, trabajaron mucho, entonces había como mucha ausencia, muchos espacios. Descuidaron cosas importantes también. Sí, yo creo que tal vez como el trabajo fundamental que a veces es hacer que el otro se sienta acompañado, ¿no? Claro. O sea, que se sienta como acompañado, seguro, etcétera. Y entonces en algún punto pues yo fui como tratando de encontrar todo eso en grupos, ¿no? O sea, en grupos, otra gente externa a tu familia. En otras personas, en vecinos, en amigos, o sea, pero curiosamente te digo, yo fui como que encontrando, tal vez también como una forma un tanto desesperada de llamar la atención pues de las personas importantes en mi vida, pues primero como con travesuras, porque todo empieza como un juego, ¿sabes? O sea, como pues hacer alguna travesura y que llamen a tus padres en el colegio, ya de pronto. Dices, ya me voltearon a ver, ya hablaron conmigo, ya se sentaron los dos juntos aquí conmigo. O luego la cosa también escala, ¿no? O sea, de pronto como, bueno, pues ya que lo citan en la escuela y este tipo de cosas, y es muy interesante porque visto a los ojos de toda la gente que lo ve de afuera, es como, bueno, pues, ¿qué hay de malo con este niño que tiene todo y no le falta nada, ¿no? O sea, ahí están sus papás, trabajan, le tratan de dar como una buena vida, ¿no? Y entonces de pronto como se va a través de la gente, de las escuelas, de los grupos, del los grupos sociales o de referencia, como haciendo este estigma como de niño problema, ¿no? Sí, o sea, sí, como sí. de, bueno, mira, es que él es problemático y es que es rebelde. Y ya te ponen esa etiqueta y ya la tomas. Pues sí, te quedas pues con esa etiqueta y después creo yo que cuesta sangre, como porque para mantener esa etiqueta también creo yo que hay que hacer una serie de cosas como para mantenerte como en ese lugar que... Bueno, pero estabas chiquito cuando pasaban esas cosas, ¿qué edad tenías más o menos? Fíjate, yo recuerdo que yo empecé realmente como a tener cambios importantes en mi comportamiento en primaria mayor, es decir, como un poco después de cuarto, quinto grado, o sea... Hubo cosas que creo yo que influyeron, ¿no? Mis padres habían estado separados por algún tiempo, se separaron durante un tiempo cuando yo tenía como unos 2 años, y decidieron como volver a rehacer su vida matrimonial cuando yo tenía 8 años, entonces más o menos como que eso coincide, siento que había muchos cambios que estaban pasando en la casa, un cambio también importante hay que decirlo, ¿no? Que había regresado mi padre a casa, ¿no? Que era pues como una figura de autoridad ahí en la casa, y yo empecé en ese momento como que a mí me costó esa parte y ahí en ese punto empecé, te repito, como que rebelde y cosas así. Rebelde, con travesuras, dejé de interesarme un poco, por ejemplo, por la escuela, bajé mi rendimiento porque, por ejemplo, en los primeros años de primaria yo estaba en el cuadro de honor, o sea, por ejemplo, nunca por disciplinado, tengo que decirlo, o sea, más bien porque a mí no me costaba trabajo la escuela, o sea, yo era de esas personas que con lo que escuchaba en clase sacaba buenas notas, o sea, como nunca, que eso fue algo también que influyó mucho en otros aspectos de mi vida, o sea, nunca sentí que tuviera que esforzarme, ¿sabes? Entonces así como que navegando con la idea del mínimo esfuerzo me iba relativamente bien, ¿no? Pero sí en esa época, y te digo, pues travesuras, bromas pesadas a maestras, o sea, como cosas que podrían verse como juego de niños, ¿no? Pero luego ya escala a otro nivel, como tú dices. ¿A qué edad empezaste a consumir drogas? Fíjate, fue muy chico, también lo tengo presente, ¿no? Y es curioso porque estaba ya me habían tenido que cambiar de colegio, pues, porque pues, en el colegio en el que estaba me habían dado las gracias. Y ya estaba, pues, en otro colegio, en secundaria, y me acuerdo que estaba en segundo de secundaria, y alguien, pues, me habló sobre la marihuana. Y a mí me causaba, yo para ese entonces ya había probado, honestamente, cigarro. Tabaco normal. Tabaco, ¿no? Pues en ese entonces ibas a la tienda y comprabas cigarros sueltos. Sí, sí, me acuerdo. Como si fuera para tus papás sí. O lo que sea, o le quitaba cigarros a mi papá. ¿Pero qué edad tenías? Pues yo creo que tenía como unos 12 o 13 años. Ay, ¿no? súper chiquito. Sí, como muy temprano, que ese es otro punto. Fíjate que ahorita más adelante yo creo que podremos llegar como a lo que creo yo que es lo más importante a transmitir, pero pues ya he probado tabaco, ya he tenido algunas experiencias, por ejemplo, con el alcohol, nada muy grave. Cuando se presenta este tema,
pues de la marihuana y yo te soy franco, así como con el tabaco, así como con el alcohol, al igual con la marihuana, no fue inicialmente para mí como una experiencia agradable, ¿sabes? Porque yo normalmente digo mucho eso, o sea, en un principio a veces no es una experiencia agradable porque son como estos cambios que no sabes bien lo que está pasando, que no es a veces como muy placentero, ¿no? Pero yo recuerdo que en ese punto yo empezaba como a sentir que era pues parte como de algo más grande, ¿no? O sea, la idea como de sentir... como sentirte más grande. Sentirme más grande es una idea muy absurda tal vez, pero como esta idea como de sentir poder, Sí, ¿no? de Como de sentir yo poder. estoy haciendo algo que todos los demás no saben, no hacen, No, y yo- se empieza yo a voy- correr el chisme entre tus amigos de que Claro. mira, lo que pasa es que Rola está consumiendo esto y como... Sí, se va como Sí, sí, haciendo... como si fueras valiente por hacer esas cosas. Es correcto, ¿no? Como valiente. Y es interesante porque contrario a lo que los adultos nos dicen cuando somos pequeños, ¿no? Como que las drogas matan, etcétera. En la perspectiva, pues, de los adolescentes es eso. Realmente a veces pienso yo que eso en una etapa adolescente te da hasta Es como, wow, mira como un nivel de él, representación sí, quiero que sea social. mi amigo y Sí, sí, es claro. más, yo pongo mucho ese ejemplo porque tú te vas como a esos momentos y es curioso porque a veces de pronto también pareciera que a las niñas, por ejemplo, les llaman más la atención esos perfiles en esas edades, Sí, claro, ¿no? es como ahorita que dicen de que me encantaba el marihuano de la colonia. Sí, la neta, Sí. pues, o sea, es como Sí, en algo... esa edad lo ves como malo y wow, te llama la atención. Pues mira, son cambios, pues, son Sí. cambios que uno está viviendo en la vida, quieres hacer cosas que ves que o piensas que hacen los adultos como para sentirte grande, para sentirte independiente, para sentirte autosuficiente, o sea, Poderoso, como dices tú. yo en el fondo te voy a ser franco, yo tengo muy claro ahora que cuando empecé con eso, yo quería vivir una experiencia emocional, ¿sabes? O sea, yo quería sentirme diferente, Sí. o sea, y realmente, aunque a lo mejor en esos primeros encuentros no fue algo realmente placentero, como a lo mejor después lo empezó a hacer, sí sentí pues una experiencia emocional, o sea, sí me sentí diferente, sentí como cierto nivel así como de parsimonia, de calma, como si se me hubiera apagado como un ruido que yo traía en la cabeza, ¿no? Así como de muchas dudas, de muchas inseguridades, de muchas preguntas y cuestionamientos sobre mí mismo, sobre quién era yo en realidad, sobre las posibilidades reales que yo tenía con quien yo era, o sea, con la persona que era para poder hacer algo, para poder ser parte de algo, etcétera. Entonces, fui encontrando de alguna u otra manera como cosas que yo veía como positivas y que compensaban deficiencias que yo sentía que tenía, ¿sabes? Y creo yo que ese es como algo bien importante para todas aquellas personas que quieren tener de pronto como un acercamiento o un approach con alguien que está consumiendo. Todo el mundo inmediatamente siente la tentación de quererse acercar y decirle, no te das cuenta que estás perdiendo peso, que te está yendo mal, etcétera. Sí. La persona sabe, o sea, todas las consecuencias negativas que está viviendo. Yo siempre he pensado que el approach más favorable es pensar como qué es lo que esa persona está ganando de esa manera que pareciera que no puede ganar de ninguna otra forma, ¿no? O sea, porque dentro de la lógica de esa persona hay algo favorable en eso. O sea, Sí, algo que le da satisfacción, felicidad. felicidad, que le da placer. Oye, pero estaba súper chiquito. ¿Quién te facilitaba esa sustancia, o sea, a esa edad? Fíjate, esa primera vez que lo probé... ¿Te juntabas con gente más grande que tú? Un poco en la colonia, sí, pero realmente esa primera vez que lo probé yo recuerdo, y es un tema interesante porque pues era un colegio en el que yo estaba, en Guadalupe, y un chavo que estaba en el nivel más bajo que yo, o sea, yo estaba en segundo, él estaba en primero, alguien de mi salón me dijo como que, este chavo dice que él en su casa tiene marihuana, que él puede conseguir. Ya más adelante sobre el tiempo yo entendí como que el papá de ese chico Claro, vendía totalmente. Algo había O ahí tenía, lo o ahí consumía tenía, o pues. así. El caso es que él nos vendió pues así como un envoltorio de una manera medio torpe porque ni siquiera es como que sabíamos muy bien qué hacer. No, y en aquel entonces ni cómo buscar un tutorial ni nada. No existía ni siquiera las redes sociales, ¿no? Bueno, Y existía luego, el ICQ. El ICQ, sí. El IRC. Ay, no, ya estamos bien grandes. Sí, ya pasó. Sí, ya pasó mucho tiempo. Sí. Entonces tú nada más como que escuchabas cómo hacerlo y así, y ya como pudiste, sí, fue que forjaste el primer churro. Como pudimos fue que nos lo fumamos. Y sentiste bien feo.
¿No te gustó la experiencia? No me gustó en el sentido de que el sabor no es un el sabor agradable, o sea, como de que igual con el tabaco, pues, o sea, pues fumas y empiezas a toser porque no tienes como la resistencia al humo, a todo este tipo de cosas, pero hubo ciertos aspectos del efecto, pues, te digo, que me hicieron sentirme diferente, ¿no? O sea, como más relajado, como un poco más en calma, y creo yo que eso, aunado obviamente a todas las cosas que yo traía, porque cuando te digo que siempre que hablamos de drogas realmente hablamos de otras cosas, me refiero a que siempre centra la gente como la atención en la experiencia o en el potencial adictivo que tiene una sustancia, cuando realmente lo que hace que una persona se quede, la siga usando, la use de una manera tan desordenada que termine afectando todas las áreas de su vida, pues se explica mucho mejor desde la persona que desde una sustancia, ¿no? Tú sabes seguramente de mucha gente que la prueba y bueno, ya está, ya se le fue la curiosidad y ya no vuelve, no le gustó y ya no vuelve. No lo vuelven a hacer. No, digo, yo tengo que decirte que en ese punto hubo otra cosa que también fue un fenómeno que influyó mucho, que creo que cada vez es menos. Creo que la inseguridad que vivimos durante el sexenio de Calderón y la lucha contra cambió completamente la dinámica de la ciudad y prácticamente ha desaparecido ese fenómeno que son las pandillas. O sea, yo empecé pues como a sentirme identificado con sí, me acuerdo que antes se usaba eso, como que pandillas y se llamaban de un nombre y otros de otro, y lo que traían pleito con unos y que la colonia de enfrente y así, ¿verdad? Sí. Entonces yo realmente me empecé a identificar pues con una pandilla. Entonces, digamos que las condiciones ahí sociales también favorecieron que yo pues empezara a usar con más asiduidad, con más frecuencia, desde esa época pues de la secundaria, pero realmente en esa época fue pues como hay alcohol, pleitos de pandillas. En la época de la secundaria. En la época de la secundaria, problemas en la escuela, hasta que en algún punto en la transición, yo recuerdo, por ejemplo, de secundaria a preparatoria, empecé a probar pues otras sustancias, ¿no? Que fueron apareciendo de pronto en fiestas, de pronto... ¿Y qué era? ¿De todo? Pues en ese entonces yo recuerdo que primero, como en el orden que probé, yo probé primero, la probé inhalada. Te soy franco, esa experiencia como que sí siento que me gustó, o sea, me atrapó. Lo empecé a hacer muy rápido, con cierta periodicidad. O sea, por ejemplo, después de probarla prácticamente la empecé a consumir semanalmente, así como los fines de semana. Cuando salías de fiesta o así. Cuando salía de fiesta o cuando estaba en reuniones. Oye, ¿cómo le hacías para comprarla? Si eso es, esos vicios son caros. Bueno, en ese entonces, fíjate, no era tan difícil conseguirla. O sea, tus amigos la traían, te daban. Los amigos la traían, en la colonia en la que recuerdo que vivía, no sé, ahorita se me ocurren, en ese entonces yo no sabía de tantos, pero después fui como conociendo, había por lo menos como 10 personas que vendían, o sea, entonces no era tan complicado pues conseguirla, ¿no? Pero entonces, pues empecé a usarla con más asiduidad. En algún punto me di cuenta a través de experiencias que viví viendo a unas personas en una fiesta que esa sustancia se puede dar, por ejemplo, por la vena. Ay, no sabía eso. Empezó como a causar mucho, sí. ¿Como curiosidad de hacer eso? Pues sí, como mucha curiosidad de ver qué se sentía de todo esto, y te voy a ser bien franco, o sea, lo probé. ¿Te gustó? Una noche. Ajá. Me gustó, sí, el efecto. Una sensación como de placer, de euforia muy fuerte. Y desde que hice eso, la primera vez, ya lo empecé a hacer como muy rápido. Muy seguido, hasta llegar a un punto en donde a los 3 meses probablemente ya estoy convencido de que no tenía control, pues, o sea, y que lo estaba haciendo pues todos los días, que empecé, por ejemplo, como a perder interés en la escuela y a faltar y a no ir y a... por irte a consumir y a hacer otras cosas. Por estar consumiendo, por estar consiguiendo recursos para poder comprar, para seguir consumiendo, o sea... ¿Y qué hacías? ¿Trabajabas? Pues inicialmente robarle a mis papás, o sea, robarle a mis abuelos, o sea, como las cosas que tenía a la mano, ¿no?
¿Qué edad tenías en ese entonces? Pues en ese entonces yo creo que tenía como ¿Como 15? unos 16 años más o menos, 15, 16 Súper años. chavito. Y la verdad es que mis padres se dieron cuenta muy rápido, ¿eh? O sea, mis padres se dieron cuenta muy rápido. Yo me acuerdo que teníamos programado un viaje a España porque mis padres tenían unos muy buenos amigos que estaban estudiando un doctorado en Barcelona, bueno, en Cerdañola, ahí pegado a Barcelona. Y íbamos a pasar varias semanas allá. Y mi mamá me pidió que la llevara, me acuerdo un montón de ese día, que mi mamá me pidió que la llevara a comprar un traje de baño a Liverpool y que yo manejara. Y me acuerdo mucho que cuando iba manejando era verano, hacía mucho calor, yo quería ponerme una sudadera porque traía muchas marcas en los brazos. Pues, ya te inyectabas en ese punto. Sí, ya. Y entonces como que dije, no, pues mi mamá me va a tachar de loco si me da con una sudadera a 35 grados, ¿no? Entonces... manejando dije, no, me la voy a jugar, y manejando rumbo a la tienda departamental se dio cuenta, ¿ves? O sea, obviamente se histerizó, empezó a llorar, pero es muy interesante porque la familia también... Pero todavía no sabía tu mamá, o sea, ¿alguna vez te había comentado algo o no sabía nada y así se dio cuenta? Yo siento que, o sea, ellos sí sabían que algo estaba pasando conmigo. O sea, obviamente notaban los cambios en mi comportamiento, tenían o hacían muchos intentos como por acercarse a mí, como por hablar conmigo, como por hacer ciertos planes en donde pudiéramos hacer cosas en familia, como por... que yo hablara, o sea, porque yo dijera lo que me estaba pasando. Sí, que te preguntaban de qué tienes, cómo estás. Con mucha frecuencia, sobre todo ella en ese primer momento, mi mamá. Pero yo no hablaba, ¿ves? O sea, como no compartía, o sea, evitaba los diálogos, me costaba mucho trabajo poner en palabras lo que sentía o lo que estaba pensando, simplemente como que quería que no me estuvieran molestando, ¿sabes? O sea, como que quería apartarme, quería yo hacer mis cosas, pero te digo que la familia también atraviesa, pues, momentos importantes, porque yo siento que mis padres, íbamos a estar una buena cantidad de semanas fuera de México, y como que ellos elaboraron toda esta fantasía de que, bueno, vamos a estar allá no hay, o no sabe dónde hay, no va a usar, y ya está, o sea, como... ¿Y nunca te encontraron nada tus papás? O sea, que dijeran, te encontramos esto, que traías en tu pantalón o cosas así. Tiempo después, okay. O sea, como tiempo después. Pero en ese momento no había pasado nada. En ese momento no había solamente pasado. Cambios en tu comportamiento y como que se lo imaginaban. Cambios en mi comportamiento, que la vecina, por ejemplo, les decía cuando volvían de trabajar de que había estado oliendo extraño en el patio, porque pues fumábamos marihuana, de repente algunos amigos en el patio, etcétera. Entonces como que, pero una o dos veces, así como en flagrancia, pues cosas así que me pudieran haber encontrado, pero relativas a la marihuana, ¿no? O sea, nunca algo más, ¿no? Entonces yo siento que para ella fue obviamente pues como un balde de agua fría, sí, así como de que... Qué difícil. Y también, ¿sabes? Porque hoy lo entiendo, en ese momento no lo podía ver, ¿no? Ya muchos años después, en una conversación así muy difícil que tuve con mi papá, me acuerdo mucho que él me decía que si yo ya me había dado cuenta, por ejemplo, que eso que yo hacía era lo más bajo. Y yo me acuerdo que en una postura como muy defensiva le decía, estás loco, o sea, como lo más bajo son esas personas que huelen solventes, o no sé, o sea, no sabes tú de lo que estás hablando. Y entonces él estaba muy serio, como muy triste, ¿no? Y me acuerdo que me dijo, no, yo digo lo más bajo moralmente. O sea, alguien que sabe que una persona se inyecta, me dijo, pues lo ve como un desahuciado, como alguien que está perdido, así como... Y yo en ese momento no lo podía entender, o sea, no lo podía ver, obviamente pues estaba en un estado pues de negación, yo lo que quería era seguir consumiendo, pero te digo, pues la familia elabora esta fantasía como de, bueno, nos vamos a ir de viaje, vamos a regresar, y todo va a estar bien, ¿no? Digo, en el viaje, además, las cosas que pasaron como que alimentaban esa fantasía porque aumenté de peso, porque obviamente comía, dormía, o sea, como... ¿Y qué pasó allá cuando estabas en abstinencia? ¿Te sentías mal o algo? Fíjate que allá estuve bebiendo alcohol, estuve fumando ocasionalmente marihuana, que me encontré pues en varias ciudades de las que visitamos. Oye, es que pasa que cuando alguien consume como imán, le llega a la gente así, ¿verdad que sí? Sí, pues es que te das cuenta, pues, o sea, como que hay como esta... Se identifican así. Es que hay como esta conducta de búsqueda, ¿sabes? Entonces como de que pues tú vas y ves y dices, ah, mira, este güey
tiene pinta o creo que él puede saber o aquí, cosas que puedas notar y que te hacen. Pero no, la verdad es que cocaína y todo eso no usé, pero regresé, por ejemplo, y el día 1 que regresé seguí consumiendo. Pero estando allá no sentías la necesidad como de consumir también, o sí sentías pero te aguantabas. La necesidad sí, pero te voy a ser bien honesto, en ese momento, a pesar de que ya había como perdido el control, no era como una necesidad así o extrema, como una ansia extrema o que yo perdiera el control. Ajá. O realmente no. Eso comenzó, creo yo, como a ser ya tiempo después. Pero al regresar, de allá, pues ellos ya buscaron ayuda, ¿no? Era otra época completamente diferente, hay que decirlo. Ahorita creo que hay más de 150 centros de tratamiento en el estado. En ese entonces había como 8. Sí. Y mi padre era funcionario público y alguien le recomendó un centro con un modelo profesional que estaba en Villa García. Y me acuerdo mucho que fuimos, me dijeron que me tenía que internar y demás, y pues cuando ya como que no tuve otra alternativa, me fueron presionando como a tomar esa decisión. En el centro no había cupo y entonces me pusieron una lista de espera y tuve que esperar 10 semanas, ¿sabes? Que me imagino que para mis padres debió haber sido como una eternidad. Calvario, ¿no? Sí, claro. Porque obviamente ya como con la idea de que me iba a internar, pues... ¿Y ellos hablaron contigo peor. Antes de llevarte o sí, te comentaron claro. No, ellos me llevaron primero como a un lugar como en donde me estuvieron dispensando atención psicológica. Ajá. La psicóloga vio que yo no estaba cooperando, entonces a las 2-3 semanas les dijo, ¿sabes qué? Él necesita ver pues otro especialista, y ese especialista hizo como un trato conmigo, ¿no? Me dijo, mira, yo no quiero como que perder mi tiempo ni hacerte perder el tuyo. Yo veo que tú no tienes interés en esto. Demuéstrame y demuéstrales a tus papás que tú puedes, como tú dices, dejar de consumir por ti mismo. Entonces, yo te voy a hacer... eso es típico de la gente que es adicta, ¿verdad? De que yo el día que yo quiera lo dejo. Y claro que no. Sí, no. Claro que no. Eso es como pura defensa, ¿no? O sea, como el no aceptar que no tienes control. Que llegar a un punto en que te tienes que dar cuenta de que necesitas ayuda, ¿verdad? Pues ¿qué pasó contigo? Bueno, fíjate, así nada más. Pues obviamente estuve internado y ese fue como el primero de una buena cantidad después de internamientos y donde las cosas se fueron poniendo más graves. Yo llegué a un punto, Eloisa, en donde ya no podía, o sea, ya no entendía la vida ni consumiendo ni sin consumir, ¿ves? O sea, llegó un momento en donde era como una especie de pérdida de sentido, pues, de la vida, en donde... a todas las personas que se acercaban a mí, porque creo que ese es el problema fundamental de la adicción, es que uno se convierte en una especie de centurión, así como en el arte de lastimar a todos los que más te aman, ¿no? O sea, todas las personas que se acercaban a mí, obviamente, pues las defraudaba, les mentía, las lastimaba. Entonces llegó un momento donde yo sentía que ya no había nada que me aferrara a la vida, o sea, sino que todo esta era como una loca carrera como por tratar de seguir usando sustancias para no sentir el dolor que sentía, pero al usar sustancias ya por la situación en la que me encontraba sentía mucho dolor. Entonces yo creo que por eso Eckhart Tolle dice que las adicciones empiezan con dolor y terminan con dolor. Yo creo que sí, o sea, es como una estrategia fallida finalmente, ¿no? Yo me vi en la necesidad de dejar de consumir porque sentí que no tenía ninguna otra alternativa, o sea, que seguir consumiendo implicaba perder a mi familia, probablemente morir, terminar pues en situación de calle, como alguna vez realmente llegué a estar. Realmente nunca por necesidad, o sea, porque tenía una casa, tenía una familia, realmente. Sí, eso como pasa en muchas ocasiones con la gente que consume. Sí, pues sí. Que no es porque no tuvieran una familia, una casa, sino que terminan huyendo de todo eso, ¿no? Es una enfermedad, y es importante decirlo, yo creo que es una enfermedad muy perversa, ¿sabes? Porque es lo que te iba a decir ahorita, comparado con cualquier otra enfermedad, yo creo que no hay ninguna otra enfermedad que le haga tanto daño a todo lo que rodea al enfermo. O sea,
padres apesadumbrados, esposas desconsoladas, vidas de niños inocentes completamente retorcidas, patrones enojados, amigos descontentos, inestabilidad económica, o sea, como hay un caos alrededor pues de la vida, pero hay otra cosa que también a mí el día de hoy me da mucha como paz decir, y es que yo creo que no hay ninguna otra enfermedad, por ejemplo, que al recuperarte tú termines siendo una mejor persona de la que eras antes de enfermarte. O sea, si tú te enfermas de algo, lo que tú aspiras es recuperar tu salud, o sea, estar como estabas antes de enfermarte. Sí. Y en esta enfermedad, aquellos que se recuperan son personas que se convierten en mejores personas de las que eran antes. ¿Por qué? Porque para poder recuperarte necesitas trabajar en muchas cosas que tienen que ver con manejar tus emociones, con desarrollar hábitos de vida o actitudes de vida saludables, con aprender a afrontar conflictos, con desarrollar habilidades para la vida, o sea, con cosas que de alguna u otra manera te convierten en una mejor persona, ¿no? Pero el problema es cuando está ese proceso en marcha que es muy doloroso, ¿no? Para la persona y también para la familia, ¿no? Sí, para todos los que lo rodean. Así es. Ok, entonces te internas la primera vez. ¿Más o menos qué edad tenías? ¿Seguías teniendo 15 años, 16 años? 16 años tenía yo creo cuando estuve internado. ¿Cuánto tiempo estuviste internado? Estuve internado, el programa era de 10 semanas. ¿Y cómo te sentiste ahí adentro? Honestamente. ¿Sí hubo un cambio positivo o ya querías salir para volver a consumir? En mi caso personal, fíjate, en esa primera experiencia no hubo un cambio positivo. O sea, yo llegué y con toda esta soberbia y con toda esta como egocentrismo que caracteriza muchas veces a las personas que consumen, sintiéndome especial, ¿sabes? O sea, como que yo vi a la gente y yo decía, a ver, estos cuates dicen que fuman piedra y o sea, que perdió a su esposo, o sea, como yo soy diferente a ellos, o sea, como que me estuve como resistiendo todo el programa como a reconocer que verdaderamente tenía un problema y nunca pude realmente como tener conciencia, ¿no? O sea, desarrollar conciencia. Supongo que era muy temprano. Sí, estabas muy chiquito, sí, inmaduro y... No había realmente también como afrontado como las consecuencias difíciles que la mayoría de la gente va enfrentando con el tiempo cuando tiene una adicción y que son realmente como esos puntos de quiebre que a veces te hacen como detenerte a decir como, oye, tal vez tengo un problema, tal vez necesito cambiar, tal vez deba de hacer algo. Entonces, no, realmente yo no lo vi. ¿No hubo cambios positivos? ¿Tú estabas en tu plan de yo soy diferente? Yo me sentía diferente, yo realmente salí, consumí. O sea, saliste y fuiste a consumir otra vez. El único cambio positivo que fue una mentira que yo me conté, que es muy común, que la gente que usa y que tiene problemas con eso se cuenta mentiras, fue que mi vida iba a estar bien si yo me mantenía alejado de la cocaína. Esa fue como la mentalidad con la que salí. ¿Puedo fumar marihuana? Puedo tomar fumar marihuana, alcohol, puedo tomar, puedo llevar el mismo estilo de vida que estoy llevando, hacer las mismas cosas y no va a pasar nada, y absolutamente no, o sea, eso no existe, es una mentira, ¿no? Entonces, obviamente, pues salí, fumé marihuana al muy poco tiempo, a días de haber salido, y a la vuelta de, yo creo que menos de 2 o 3 semanas ya estaba otra vez consumiendo, y la cosa fue escalando, ¿no? O sea, fue escalando en cuanto a que yo fui en algún punto alejándome, por ejemplo, de las fiestas, de los círculos sociales, ya era una situación realmente como muy penosa, así muy triste, porque lo que en algún punto era como un accesorio para la fiesta o un accesorio para vivir una experiencia emocional, se convirtió en algo que me fue como aislando, me fue generando como una sensación de incapacidad de estar con gente. O sea, yo no quería estar con gente, trataba de estar solo, trataba de estar encerrado en algún lugar, perdí la capacidad mientras estaba pues consumiendo de manejar un coche, de hablar por teléfono, o sea, como que te repito, o sea, eso va llevándote a un punto en donde hay como tal nivel de desconexión que ya realmente la vida va girando solamente en torno a cómo seguir consumiendo, ¿no? O sea, pero sin darte cuenta de lo alejado de la vida o lo apartado, lo aislado de la vida que estás, ¿no? Y lo triste también de en los momentos en donde no hay como uso,
abrir los ojos y ver como una realidad que es excesivamente dolorosa, pues porque obviamente toda tu vida está vuelta patas para arriba, ¿no? ¿Todavía estabas en casa de tus papás? Sí. Cuando esto pasaba, cuando te empezaste a aislar y todo eso, ¿te quedabas encerrado en tu cuarto y cosas así? Sí. ¿O te ibas con amigos a casas? Lo que normalmente pasaba es que yo, por ejemplo, me mantenía, como que tenía intentos como por tratar de dejar de usar. Me mantenía sin usar varios días, pero cuando llegaba el punto de que volvía a usar, no paraba por varios días. Entonces esos días me perdía, pues. O sea, me iba de casa, no contestaba el teléfono, porque pues, lo primero que empeñaba era el teléfono también. O sea, como, entonces, pues... normalmente lo que pasaba era eso. Fíjate, de hecho, después de haber estado en situaciones muy difíciles, yo me acuerdo, fíjate, que en algún momento yo iba mucho a la Colonia Independencia. Uh-huh. Y se me hace como una experiencia de pronto de estas ironías de la vida, porque yo asisto a un grupo de autoayuda que está ubicado en la Colonia Independencia. Entonces a mí se me hace súper loco que hoy vaya como a algo que me aferra a la vida, al mismo lugar en donde pasé los peores momentos de mi adicción, pero digo, bueno, así es la vida, ¿no? Un ejercicio de contrastes, tú decides dónde quieres estar, ¿no? O sea, así es. Y en algún punto me acuerdo que no tenía dinero, no quería volver a casa, quería a toda costa encontrar la manera de conseguir algo de dinero para seguir consumiendo. Y yo pensaba, estando ahí en esa colonia, sentado en una banqueta, me acuerdo, como decía, debe de haber un lugar, te lo juro que en algún momento tuve ese pensamiento, dije, debe de haber un lugar para alguien como yo. O sea, debe de haber un lugar en donde quepa alguien como yo, en donde haya personas como yo, en donde pueda encontrar alivio, pues, como a esta sensación de dolor, de soledad, de desamor. Y una salida a todo eso que te rodeaba sí, tan malo. como una salida. Y es bien interesante, fíjate, porque ya empezaba yo como a sentir un cansancio de todo lo que estaba pasando cuando empiezo a hacer un intento. Pasaron 2 meses, más o menos, como 6 meses, y fíjate la ironía, yo todos los días tomaba una buena cantidad de alcohol, todos los días tomaba pastillas mezcladas con alcohol, y yo en mi mente pensaba que era un chingón porque tenía como 6 semanas de no usar. O sea, yo pensaba que le estaba ganando a la vida en grande, ¿no? O sea, como esa era mi mentalidad, así como muy, muy absurda. Cuando tuve como una recaída, pues, o sea, cuando volví a consumir, y esa última vez estuve como 12 días sin poder parar. Consumiendo, perdido, ni siquiera me imagino que sabías cuántos días habían pasado. Honestamente no. Y es una cosa súper irónica porque yo estaba en la Universidad Regiomontana, fíjate, a ver si te puedes visualizar. Yo estaba en la Universidad Regiomontana en el 4º piso de la Facultad de Humanidades. Tenía un examen a las 8 de la mañana, traía 200 pesos en mi bolsa y realmente había estado tan mal que no sabía ni de qué era el examen. Y me acuerdo que estaba en ese entonces no había toda esta ley del tabaco, yo estaba fumando en el pasillo del 4º piso viendo hacia el cerro de la Colonia Independencia y pensando como de que de pronto me vino una idea como decir, ¿qué estás haciendo aquí, güey? O sea, como lo único que te vas a sacar bien del examen es el nombre, güey. O sea, no estudiaste, no sabes nada. Y entonces pensé, como dije, bueno, traigo 200 pesos, entro a trabajar a las 3 de la tarde, creo que puedo ir a comprar, consumir eso, tratar de que se me pase un poco, estar a las 3 en el trabajo. Bueno, 12 días después llegué a meterme como un ladrón a casa. ¿Cómo le hiciste 12 días para consumir sin dinero con 200 pesos? ¿O con 200 pesos te completaste para los 12 días? No, pues míralo. ¿Qué pasaba? ¿Robabas? ¿Hacías? ¿Qué hacías? Robaba. En esa ocasión me acuerdo. ¿Pedías dinero prestado o así? No, fíjate, en esa ocasión realmente lo que hice, me acuerdo muy bien. O sea, me metí a casa de mis abuelos maternos, y tomé varios cheques de la chequera de mi abuelo y fui como falsificando, cada que se me acababa el dinero, la firma para sacar cheques, pues, que se pudieran cobrar al portador. En ese entonces, si no pasabas de cierto monto, podías cobrar cheques al portador incluso sin identificación, ¿no? Y así lo estuve haciendo, pues, hasta que volví a casa de ellos
para robarme más cheques y agarré más cheques, pero pensé como son las 4 de la mañana, no tengo ni un peso. O sea, te metías literal como ladrón. Como un ladrón, pues, o sea... Ellos no sabían que entrabas. Ellos estaban dormidos, pues era en la madrugada. Y como que tuve un razonamiento de decir, ¿a qué me voy a salir en este momento si no hay nada que pueda hacer? O sea, como espera que sea de día, como me va a detener la policía. Tuve como toda esta idea. Y me quedé dormido. Me ganó pues el cansancio, me quedé dormido. Cuando me desperté escuché voces, o sea, voces de mi madre, de mi padre, y como que inmediatamente dije, aquí va a haber lío. Y me acuerdo mucho que mi papá me hizo una pregunta que en cualquier otro momento lo hice. Yo le hubiera mentado la madre, me hubiera puesto en un plan completamente irreverente como lo hice siempre. Pero en ese momento algo pasó. O sea, me dijo, ¿estás consciente de que no puedes solo y que necesitas ayuda? Yo sentía mucha vergüenza por las condiciones en las que estaba, por lo que había pasado, y le dije, sí. Respondí nada más eso, sí. Y él no titubeó, me dijo, vámonos, te voy a llevar a que conozcas un centro y si te gusta te quedas. Me subí al coche, como que al transcurrir esa primera calle que él circuló en el coche, me acordé que yo traía 3 cheques en blanco en mi bolsa y abrí la puerta del carro y me iba a bajar corriendo. Pero iba mi mamá y otra... ¿Pero por qué te ibas a bajar? O sea, ¿para seguir consumiendo otra vez? ¿Para Sí, como para cambiar? perderme de ellos, ¿no? O sea, como para poder seguir. Iba mi madre en el coche y iba también una chica que era mi pareja en ese entonces, y entre mi madre y ella como que me agarraron, no me dejaron bajar, me tranquilizaron y como que, pero yo no peleé, o sea, yo eso es algo que tengo muy en cuenta, o sea, como que ya estabas cansado. Ya estaba muy cansado, sí. O sea, ya no podía, y me llevaron a un centro, me llevaron primero a comer, me acuerdo, comí en la carretera nacional y me llevaron a un centro, que yo en el camino les iba diciendo que estaba bien, pero a cualquier centro menos a uno en particular, bueno, a ese es el que me llevaban, a ese es el que me llevaban, y pues no iba a ver nada. ¿Por qué no te gustaba ese centro? Pues porque era un programa, por ejemplo, que duraba mucho tiempo en comparación con los demás. O sea, era un programa de rehabilitación integral largo, ¿no? Un modelo de ayuda mutua. Entonces, yo había escuchado a cuates que decían, no, pues ahí un montón de tiempo, entonces yo no quería estar ahí. Pero, pues no era como... O sea, realmente ellos ya tenían todo arreglado para que yo... Sí, no era opción. Sí, claro. Tú no ibas a decidir. Cuando llegué ahí, un muy querido amigo mío hasta el día de hoy, Paco Chapa, que trabajaba ahí, me dio la mano y me dijo, despídete de tus papás. Me puse en un plan estúpido y le hablé muy mal a mi papá de una manera muy retadora, pero me quedé ahí. Te digo una cosa, fíjate. Llegué ahí primero y dormí como 3 o 4 días. Yo recuerdo que llegué un jueves 26 de octubre del 2006. Y recuerdo que me desperté y me dijo un cuate que era sábado en la mañana. O sea, como que dormí por 2 días, así como que me despertaba y me volvía a dormir. Pero el domingo me pasaron pues a las actividades, Eloisa, y ya para integrarme al grupo. Y yo me acuerdo que era una actividad en la que todos estaban cantando como canciones religiosas, a pesar de que el centro no era un centro religioso, tenían una actividad así todas las noches. Y yo empecé a sentir así como algo en el pecho, ¿sabes? Así como una opresión en el pecho y empecé a llorar, pues. O sea, a llorar de una manera inconsolable. Y yo creo que tenía años de no llorar. O sea... Estaba guardado todo eso. De no sentir nada, a veces estar así como muerto espiritualmente. Y sí, empecé a llorar y me acuerdo perfectamente que por un lado estaba como que muy frustrado y con mucho enojo porque yo no quería estar ahí. Pero por el otro lado, lo que me provocaba también como este llanto era una extraña sensación de paz porque me decía a mí mismo, ya se acabó. O sea, como... pues ya aquí va a parar, ¿ves? O sea, como aquí no hay drogas, o sea, como ya esto se va a detener, ¿no? Y
Y bueno, digo, no, no es tan sencillo como eso, ¿ves? Pero yo recuerdo que ya era como una sensación así de mucho cansancio, de mucho dolor, de ¿Y mucho... sí paró ahí? O sea, cuando saliste de ese centro, ¿sí fue diferente? Sí, cuando ¿Cuánto salí, tiempo estuviste ahí? ahí estuve 7 meses. ¿Y qué te ponían a hacer? ¿Cuál fue el cambio que viste en comparación a otros centros donde habías estado? Hay una experiencia en particular. Digo, en comparación con otros centros había mucha disciplina, mucha estructura. Se abordaba un programa como de ayuda mutua, entonces la gente hablaba de cosas muy fuertes. Yo empecé a hablar de experiencias que había vivido desde niño, que habían sido muy difíciles, pues, para mí, de abusos físicos, de muchas inseguridades, de miedos, de problemas para integrarme, de esta idea que siempre tuve, por ejemplo, de verme a mí mismo como alguien devaluado, como alguien incapaz de hacer muchas cosas, de sentirme menos, cosas por el estilo. Entonces fue como toda una experiencia muy liberadora de poder hablar, o sea, de poder compartir Sí, todo algo que esto. tal vez nunca habías hablado, ¿no? Pues no, porque curiosamente, pues así funcionan todas las terapias y todos los centros, pero yo nunca había tenido como esa apertura realmente, ¿no? Y ahí sí siento yo como que había alcanzado ya mi límite de sufrimiento, ya no quería seguir viviendo de la misma manera. Entonces tenía intentos, pero era como una lucha, ¿sabes? O sea, había por otro lado como algo que me decía como vuelve al mismo estilo de vida, haz las mismas cosas, me ponía como demandante y tenía actitudes con mis padres todavía como retadoras. Yo me acuerdo, fíjate que cuando tenía 5 meses ahí internado, ese día salió a una visita a su casa porque llegado a los 7 meses te dejaban salir a tu casa y regresar y así. Salió un cuate que era alguien muy cercano a mí en el centro. Yo había tenido una visita ese día con mis papás y me había puesto súper bravo con ellos de que ya sáquenme de aquí y ya no quiero estar aquí y si no me sacan yo como quiera me voy a seguir como una actitud muy mala. Y mi papá fue muy firme, me acuerdo en esa visita, y me dijo, yo ya no voy a discutir más ese tema. Y si tú quieres seguir hablando de esa manera, o hablando de ese tema, ya no cuentes conmigo. Yo prefiero ya no venir a verte. Yo estoy Que termines tu tranquilo. tratamiento. Termina tu tratamiento. Yo estoy tranquilo porque sé que estás aquí, que estás bien, que no estás consumiendo, que tienes todo lo que necesitas y ya depende de ti, ¿ves? Entonces, pues prácticamente se fueron como... ¿Cuántos años tenías ahí? Pues tenía como 22. 20. Ay, habían pasado muchísimos años. Sí, pues había pasado. Después del primer buen centro en el rato. que ¿estuviste en otros? Estuve en varios, pues, de poco Era tiempo, ir y de venir, un mes, ir y sí, venir. como entrar y salir. Realmente, yo te soy franco, yo a todos los centros que estuve antes del último, yo aceptaba ir, pero realmente lo hacía como con el propósito de calmar el agua, ¿sabes? Como que yo sentía que el agua me llegaba hasta el cuello y decía, tengo que hacer algo porque pues ya debo mucho dinero, en mi casa ya me corrieron, ya no me creen, o sea, como ya nadie me abre las puertas, o sea, como que lo veía como un recurso de salida para calmar un poco las cosas, pero Y que volvieran a confiar en ti. pero nunca verdaderamente como con Con la intención de hacer un el cambio deseo real. genuino de hacer un cambio real, es correcto. Te pero pones así con tu papá ese día y luego me ¿qué pongo pasa? así con él ese día y lo que pasa, fíjate, es que él me dice, yo ya no voy a seguir con este juego. Me acuerdo que me dijo, tú tienes un problema conmigo y desde muy pequeño traes una especie de competencia malsana conmigo, no sé por qué. Me dijo, pero yo te voy a decir una cosa, me he abstenido mucho de jugar ese juego contigo, pero si lo quieres jugar, vamos a jugar. Si tú te vas, yo te interno. O sea, yo ya no voy a batallar con este tema, ese es el tratamiento que le voy a dar a la situación. Así que si tú quieres jugar, juguemos, nada más te anticipo que vas a perder. Así como con mucha firmeza. Y yo me acuerdo que volteé a ver a mi mamá, porque él como que se puso de pie, así como de, ya no voy a seguir con esto. Y yo volteé a ver a mi mamá como tratando de conseguir tal vez algo. Y yo me acuerdo que eso es algo que tengo muy presente porque fue algo muy importante. Ella volteó a ver a su marido y se puso de pie, ¿ves? O sea, como así están las cosas. El caso, Eloísa, es que ese cuate que sale en esa tarde, yo ya estaba como todo carburado por lo que había pasado, pero ese cuate que sale regresa 6 horas después, ¿ves? Lo regresan a la fuerza porque había salido y había golpeado a alguien y había hecho un desorden en su casa
Entonces yo veo esa escena, ¿sabes? Y entré en shock. Primero entré en shock porque dije, ¿qué puedes hacer en 6 horas para que tu familia tome como radicalmente la decisión de regresarte a un lugar en donde vas a volver a empezar desde cero otra vez? Como, o sea, para mí fue como mucho esa experiencia, ¿sabes? Y yo recuerdo que empecé a llorar. Empecé a llorar y a llorar y a llorar, y empecé como a hablar en mi desesperación y a decirme a mí mismo, como ya no quiero ser así, güey. O sea, como Sí, ya yo no quiero estar igual. no quiero, No quiero que me sí, pase. pues lo que vi, Sí. lo que vi, dije, esa película que estoy viendo, pues, o sea, soy yo, nada más cambia el protagonista, o sea, eso es lo que me va a Exacto. pasar exactamente a mí, ya me lo dijeron, cantada vale doble, o sea, como, Sí. ¿qué estás buscando, no? Como que sentí esa presión de las circunstancias en donde es, o haces algo, o ya realmente vas a Ya piérdete. piérdete, Sí. pues, o sea, como, entonces, te voy a decir una cosa que en ese momento no me di cuenta, yo estuve llorando, como que tratando de hablar, ahora entiendo que eran como intentos tal vez como de conectar con algo más fuerte que yo no sabía rezar, no sabía orar, Sí. o sea, como nunca fui alguien creyente, es algo que me sigue costando hasta el día de hoy, pero era como un intento, pues, de conectar con algo. Y después de estar como por 2 horas llorando, yo me acuerdo que me sentí como muy cansado. En ese momento yo pensaba que estaba cansado. Hoy te puedo decir que no estaba cansado, que estaba sereno. O sea, como si algo me hubieran quitado, pues, de encima. Yo sé que suena así como muy, muy de pronto, difícil de comprender, pero yo desde ese día nunca más he vuelto a pensar en tomar alcohol, nunca he vuelto a pensar en consumir. De verdad, y no me malinterpretes, pues, o sea, si voy a un restaurante y tú estás conmigo y pides una michelada, pues veo y Se te pues, te hace agua la boca porque dices Sí. qué rico, pero esta idea así como obsesiva de, ay, si me la tomo y no me la tomo, o sea, como a mí nunca me ha costado trabajo no tomármela, o sea, como yo A siento partir de esa experiencia desde que esa viviste. experiencia. Y eso no quiere decir que las cosas fueron sencillas desde ahí, claro que no, o Sí, sea, como me imagino. tuve que salir a Pero sí fue un parteaguas, digo, eso, ver a tu compañero cómo llegó, lo Eso que fue- sentiste. Eso fue para mí un gran parteaguas y es algo que me tardé muchos años en darme cuenta que había pasado, ¿sabes? Como que un día de pronto yo dije, caray, porque ya me acordé, yo estaba en una sesión y estaba escuchando a un compañero que cómo batallaba ese güey todos los días, como que se ponía a deshojar la margarita, no me la tomo y no me la tomo. Y yo me acuerdo que le decía, güey, te la vas a terminar tomando, güey. O sea, así funciona esto, Ay, ¿sabes? sí, Como, qué difícil. pero entonces yo lo escuchaba y yo decía, yo nunca me he sentido, me he visto a mí mismo en esa situación, ¿sabes? O sea, yo siento como si esa obsesión que yo tenía por consumir de una manera tan compulsiva, Se fue. la solté, ¿ves? O sea, como que ya dejó de estar. Sí, el costal que traías ahí cargando lo Sí. dejaste. Obviamente eso no es magia, ni es fue de como la noche una a la mañana, ni conversión nada. divina. O sea, creo yo que sí hay algo espiritual en Sí, eso, totalmente. definitivamente. Pero yo creo que también es el resultado, pues, de un proceso de trabajo, de tiempo, de situaciones, de experiencias. Y te digo, y salí, y pues salía lo más difícil, ¿ves? Que es como, pues, darte cuenta que tu vida... Ya la vida real. Sí, a la vida Ya real. lo que tienes alcance ahí a la vuelta y tú sabes si lo consumes o no. Así es. Y lo más importante, pues creo yo, que es como encontrar algo que te aferre a la vida, que haga que la vida tenga sentido. Porque yo le digo a la gente, las drogas siempre tienen algo que ofrecerte. O sea, si tú no te encargas de construirte una vida que valga la pena vivir, de amar cosas que te aferren a la vida, que te hagan sentir que tu vida tiene sentido, tiene propósito, pues siempre vas a voltear a ver hacia el otro lado, ¿no? Porque sabes que las cosas siempre tienen una experiencia que ofrecerte, ¿no? Sí, aunque sea momentánea, Aunque pero sea ahí momentánea, aunque lo sea vas a obtener con eso. efímera, pues, o sea, como, y además, pues ya se tiene como muy bien aprendido ese chistecito, ¿no? Claro. Este, ¿Estuviste trabajando ahí en el centro? Y luego, ¿cuánto tiempo estuviste ahí?
Yo estuve ahí en el centro, o sea, internado, pues 7 meses. 7 meses. ¿Saliste de ahí y qué pasó? Salí de ahí pues a buscar trabajo, a encontrar... ¿Ya habías terminado tus estudios a ese punto o no? No. Había solamente cursado el primer tetramestre de la carrera porque pues, realmente me dieron de baja para... que realmente ya estaba perdido baja, ese, sí. por mis resultados ese tetramestre, pero salí como a buscar una manera de volver a encontrar cómo integrarme a la escuela porque mis padres cambiaron mucho realmente como la perspectiva. Hoy les agradezco profundamente eso que hicieron porque creo yo que muchas veces también la sobreprotección, la sobrepresencia, la codependencia hace que la gente se demore mucho más tiempo pues en crecer y hacerse responsables. Entonces mi padre me dijo como... Y me imagino que fue súper difícil para ellos internarte, dejarte de ver. Pues imagínate, aceptar mira, que tenías un problema. imagínate, los dos psicólogos de profesión, yo hijo único, por un lado el único nieto como por 12 años y por otro lado el único nieto como por 8 años, o sea... Toda tu familia estaba deshecha. Sí, y además lo tengo que decir, ¿ves? O sea, porque de pronto uno en esto se escuchan historias de terror, pues yo no puedo contar nada de eso, pues, o sea, en la casa de mi madre, pues la familia de mi madre, pues, no hay alcohólicos, no hay gente adicta a sustancias, no hay violencia, o sea, en la familia de mi padre tampoco. Hay cosas, conflictos como en todas las familias, normales. O sea, aspectos que marcan en la vida, que afectan, sí, pero no una historia de terror, ¿ves? Entonces, sí, para ellos fue difícil también, creo yo, como de pronto poner límites, desprenderse emocionalmente, empujarme pues a hacerme responsable, tratarme como un hijo adulto, sí, salí básicamente y mi papá me dijo, tienes que conseguir trabajo, y no puedes consumir drogas si quieres vivir en esta casa. O sea, así de sencillo, dijo, lo que tú tengas que hacer para no consumir, ese es tu problema. O sea, si tú quieres vivir en esta casa, no puedes consumir drogas. Si tú consumes, está muy sencillo, o te internas o te vas de esta casa. Y es curioso, tío, porque por mucho menos de comentarios como eso se lo hice, yo me hubiera puesto pero súper bravo con él y demás. Algo había pasado pues conmigo en ese centro. O sea, siento yo que había... Ya ni ganas de pelear, ni nada tenías. No. Creo yo que había reconocido mi derrota. O sea, había reconocido que ya no podía, que no podía solo, que la única alternativa era como encontrar una manera diferente de vivir o verdaderamente perder las pocas cosas que tenía en la vida. Y pues busqué un trabajo, me resistí al principio, como me resistí también un poco al principio en integrarme a un grupo de autoayuda, pero después busqué un grupo de autoayuda. ¿Ya no volviste a consumir después de eso o sí? No, después de eso no. Fíjate, yo dejé de consumir pues el 26 de octubre del 2006, que fue el día que entré a ese centro, y al día de hoy no he vuelto a consumir. O sea, voy a cumplir este año cumplo la mayoría de edad. Este año cumplo 18 años. Ok, qué bueno, me da mucho gusto escuchar eso. Sí. Y lo más importante, ¿sabes? Cuando empecé te decía como... creo que ese es el acontecimiento más importante de mi existencia, es porque todas las cosas que he podido construir y que le dan el día de hoy forma, sentido a mi vida, que me importan, que me definen como persona, todas en buena medida no podrían coexistir de ninguna manera, por ejemplo, con el estilo de vida que yo tenía antes. O sea, no hay manera, ¿ves? O sea, no hay manera de que yo pudiera hacer las cosas que hago o haber hecho las cosas que he hecho si no hubiese mantenido ese estilo de vida o ese cambio pues en el estilo de vida, ¿no? Ok, bueno, sales, te pones a trabajar, ¿y en qué punto es cuando decides abrir un centro de tratamiento? Fíjate que ahorita tienes 2, ¿verdad? Ahorita, uno de hombres y uno de mujeres. Sí, yo digo, no soy como tal porque de pronto la gente piensa, y sí funciona así, los centros, o sea, la gente son propietarias, pues, pero algo que me enorgullece mucho a mí es que los centros, pues, por ejemplo, que yo he fundado, los 2 que existen,
tienen un consejo como tal. Entonces yo realmente trabajo en ese centro. Sí, yo soy de los que lo fundaron, sí, yo soy el director del área clínica, pero esa decisión pues de nombrar un consejo nos protege de nosotros mismos, ¿sabes? Como de pronto tomar decisiones o que se convierta como todo el poder en una persona, porque históricamente los centros que más problemas han tenido han sido justamente por eso, por concentrar el exceso de poder en alguien que después se enloquece y toma malas decisiones, ¿no? Y se trata de personas, ¿no? Es algo delicado. Yo estaba estudiando la carrera de psicología, había conseguido una beca para poder continuar con mis estudios, porque mi papá me dijo, yo te apoyo con un tetramestre, consigo una beca, y tú hazle como puedas. O después de ahí tú vas a pagarte, o sea, entonces tú a ver cómo lo resuelves. Conseguí una beca. Mi mamá trabajaba en una empresa en donde si yo sacaba 98, 99 o 100, le daban una beca que se llamaba de excelencia. Sí. Cubrían el 100% de mi universidad y hasta me compraban los libros o los artículos que pudiera necesitar. Entonces fue una locura, pero todos los tetramestres siguientes saqué calificaciones arriba de eso, pues sí estudié, porque yo dije, no, pues yo prefiero pagar con eso que con dinero, ¿verdad? Porque además dinero no tenía, pues, o sea, yo llegué a pedir trabajo cuando estaba estudiando la carrera, Eloísa, a un centro que ya no existe, que estaba en el centro de Monterrey, y la persona que me recibió, que era el director de ahí, me dijo, aquí hay un montón de trabajo, pero no tenemos dinero. Y me dio un baño de humildad, ¿ves? Me dijo, si usted quiere venir aquí a aprender, nosotros encantados de recibirlo, pues. Yo te confieso que de esa reunión me fui como sintiéndome ofendido, ¿no? De que cómo crees que no me van a pagar. Pero al día siguiente como que dije, ¿sabes qué? Creo que sí. O sea, pues el hecho de haber estado internado no quiere decir que yo sepa cómo estar del otro lado, o sea, qué hacer, o sea, yo tengo que aprender. Y estuve ahí trabajando por un tiempo, estuve como 1 año y medio más o menos trabajando ahí hasta que yo mismo fui escalando, me fueron pagando y me fueron dando como cada vez más responsabilidades, hasta que yo mismo llegué al convencimiento de que ese lugar ya no tenía nada más que ofrecerme en términos de conocimiento, que era lo que realmente yo estaba ¿Qué sentías tú buscando? Ya estar del otro lado? Pues no era fácil, o sea, no era fácil porque salí y yo, todas las amistades, por ejemplo, que tenía, las perdí. O sea, muchas personas, por ejemplo, digo, ahorita que antes de empezar que me recordabas que somos de allá, de por los mismos rumbos, pues muchas personas, por ejemplo, me tildan de mamón, de que he escuchado todo así como que me creo mucho y que me creo muy importante y tal, y realmente no es así, O sea, en un más bien como acto de humildad y de saber que yo no me sentía realmente como preparado para lidiar con los grupos, las dinámicas, etcétera, a las que pertenecías anteriormente. Sí, como que pues decidí cambiarme, moverme, empezar de cero. Vamos evolucionando y a veces las personas y las amistades se van quedando en el camino y ahí se quedan, ¿verdad? Una cosa, sabes, así fuertísima, ¿ves? Yo creo que tú lo sabes, por ejemplo, las personas con las que yo solía estar todos los días, ¿sí? Con las que consumía, con las que más me juntaba, porque fui obviamente dejando como, se va haciendo cada vez más chico el grupo, ¿no? Está fácil, pues, o sea, los que están vivos es porque han estado en recuperación. Todos los demás están muertos. Sí. O sea, entonces... O en la cárcel o así, yo me siento profundamente privilegiado, pues se lo hice porque yo realmente estoy viendo tiempo extra. O sea, yo para las cosas que hice, para la forma en la que viví, para cómo me conduje en mi vida por muchos años, yo estoy convencido que yo debería estar muerto y sin embargo no lo estoy. Entonces, no lo estuve, pues. Entonces en algún momento caí en cuenta como dije, bueno, pues tienes que hacer algo, güey. O sea, como... Entonces, para mí el rostro del semejante, pues, o sea, como el reconocerme a mí mismo en otras personas, ¿no? Como el ver que hay otros que al igual que yo están sufriendo la soledad, la desolación, la agonía, la falta de opciones, esta sensación, pues, como de no caber en ningún lado,
pues me hizo pensar que tal vez pues yo podía como hacer algo, ¿no? Y entonces además darle un sentido a una experiencia desastrosa, porque es una ironía que esta historia, que es una historia pues de dolor, de sufrimiento, de pérdidas, de desamor, de soledad, el día de hoy pueda tener como un valor positivo cuando realmente la utilizas como de una manera adecuada, tratando de que esa experiencia tenga un efecto sobre de otra persona. Totalmente. ¿Sabes? Entonces es como la única manera como de hacer que sirva, o sea, pues es compartirlo, ¿no? Entonces me encontré con un buen amigo que él está también en recuperación. Le dimos forma al proyecto de un centro y empezamos de una manera muy modesta en el centro de Monterrey en el 2009 a recibir personas, varones. Es un modelo de comunidad terapéutica mixto. Empezamos a integrar cosas que nosotros no recibimos al recuperarnos, la atención profesional, la integración de la psiquiatría, de terapias grupales, de una serie de cosas que a nosotros al menos no nos tocó vivir, y tratando como de pulir un poco esto para que fuera una oferta más seria, que le diera a las personas pues más recursos o más alternativas para recuperarse. Y fue para nosotros como un sueño, o sea, para mí fue como un sueño. Sabes que por eso te decía hace rato, yo siempre soñaba con que hubiera un lugar, ¿sabes? Sí, es lo que te iba a decir. Cuando estabas sentado en la banqueta, sí, imaginándote que había un lugar para ti, ¿cómo te sientes ahora de haber logrado tantas cosas y de tener ese lugar para personas que se sienten como tú te sentías en ese momento? Mira, hay pues 3 cosas, ¿sabes? Que me vuelan así como la cabeza. Una es que el sueño como tal no era tener un centro. Sí, o sea, era lo que te iba a preguntar. ¿Alguna vez te imaginaste que llegarías hasta este punto? Jamás, o sea, jamás me imaginé viviendo de la forma en la que vivo, ni menos haciendo lo que hago. Pero el verdadero sueño, Eloísa, era que haya una comunidad, ¿sabes? O sea, que haya un lugar que le permita a las personas tener un espacio desde donde resistir todo aquello que de alguna u otra manera no han podido afrontar o no están pudiendo afrontar afuera, y cómo de pronto dentro de esa comunidad de miradas cómplices, de abrazos, de historias que de pronto nos llevan a identificarnos, del apoyo mutuo, del amor, de todo lo que uno de alguna forma va encontrando, se va haciendo una comunidad enorme. Empezamos 2 personas, en esa comunidad de hombres cumple 15 años este mes de agosto. ¿Todavía lo tienes? Sí, han pasado por ahí más de... O sea, ¿está ubicado donde mismo que iniciaste y todo? No, fíjate. ¿Se cambiaron de donde iniciaron? Sí, fíjate que eso está muy loco, ¿no? O sea, en el 2013, nosotros empezamos en 2009, en el centro de Monterrey, en un espacio muy limitado que fuimos, haz de cuenta, eso sí parecía como una historia de esas de película. Fuimos a un local en ruinas, pero güey y yo veíamos como sí a huevo, ¿no? O sea, como cuando tú ves algo así, como que, pero porque lo traes en la cabeza, ¿no? Como que la gente afuera te dice, estás loco, güey, ese lugar está en ruinas. Está cayendo. Pero bueno, pues el amor, pues, y el empeño nos hicieron empezar. Y trabajar con lo que tenían en ese momento. Con eso, no teníamos dinero, o sea, lo que teníamos era mano. Qué importante fue que iniciaron. Sí. Que no tuvieron miedo de iniciar, sabían a dónde querían llegar. De iniciar y de ambos, que es algo muy loco, o sea, como trabajar por fuera, porque yo el día de hoy tengo un sueldo, porque pues toda mi buena parte de mi vida laboral la dedico ahí de mi tiempo, pero durante 3 años no teníamos ni un sueldo. Entonces nosotros teníamos que encontrarla, porque decíamos, o nos pagamos un sueldo o sigue la operación. Entonces nosotros teníamos que trabajar por fuera, además, como para poder conseguir recursos para mantenernos nosotros. Pero en 2013, imagínate que me llama un gran amigo, el doctor Rodolfo, y me dice: el señor Andrés está perdiendo su salud y ha decidido cerrar el centro. El centro en donde yo estuve internado en el 2006. Y él dice que pues a él le hace mucha ilusión que la labor continúe, porque ese centro de ese señor, Eloísa, fue uno de los primeros centros que hubo en Nuevo León desde la década de los 90. Entonces él dice, a él le hace mucha ilusión que esto siga
y le hace todavía más ilusión que sean ustedes los que lo continúen porque ustedes Ay, estuvieron ahí. No, se me puso la piel chinita. Entonces, el centro ese el día de hoy y desde el ¿Fue el último 2013, centro en el que estuviste ese? está ubicado en donde yo estuve la última vez. Sí. Wow. Digo, en las instalaciones del centro. No tiene nada que ver como el nombre, la figura jurídica, etcétera, el modelo, pero pues en donde empezó todo, ahí terminamos, fíjate. Entonces, pues son de esas cosas que de pronto uno... Sí, no entiendes, ¿verdad? Entonces, esa parte de la comunidad me vuela la cabeza. Otra cosa que me vuela la cabeza, pues, es que yo tengo tres hijos, dos biológicos y uno putativo, pero que amamos igual, que nunca me han visto beber, ¿sabes? Entonces a mí de pronto pues, es a lo mejor una idea muy absurda, pero yo digo, órale, o sea, ellos tienen un padre que es alcohólico, pero nunca te han visto tomar una copa. Eso para mí es un milagro, ¿ves? O sea, por ejemplo, yo no podía, para que me entiendas, tener una conversación de 2 minutos con una persona los últimos días de mi adicción si no me tomaba media botella de tequila para salir a la calle, como para bajar toda esa angustia y toda esa ansiedad que tenía para entonces poder estar en condiciones de hablar nada más, o sea, de interactuar. Entonces, digo, para mí esa parte como es invaluable. Y la otra también, pues, es que tengo una mujer increíble, pues, o sea, una compañera increíble, que hacen muy buen equipo juntos. Que hacemos muy buen equipo. Qué importante es eso también, que yo tengo ¿verdad? que mencionarla y tengo que agradecerle cada que puedo, porque así lo siento, primero que nada, pero también porque ella ha sacrificado mucho, muchas cosas que yo estoy seguro que ella pudiera haber hecho o que en algún momento tal vez ha pensado en hacer, por como subirse, ¿sabes? A un sueño, como por... Al barco contigo, literal. Por subirse al barco, por hacer cosas que no se ven tanto, ¿no? Porque de pronto como, bueno, al que llaman es a él y el que lleva los reflectores. Pero que son al final del día muy importantes y es tu respaldo al final de todo. Y que fue, fíjate, y yo creo que ya estamos a lo mejor cerca del tiempo, pero que quisiera contarte esa experiencia porque la primera vez que salí con ella, me acuerdo mucho que... ¿Dónde la conociste? La conocí en un gimnasio, fíjate. Yo iba a un gimnasio, ya tenía algunos años de estar sobrio, ya tenía el centro, ya estaba trabajando, y la veía en un gimnasio. Y yo te digo, yo, aunque no lo parece, yo soy una persona como introvertida, me cuesta trabajo. Y entonces yo la veía y decía, le hablo, ¿no? Y como pasaron meses, pues... Y una ocasión le dije que si me daba... Pero ya cruzaban miradas ahí en el gym, ¿o no? La saludaba. Ya cruzaban miradas. Ella trabajaba ahí. Ok. Ella trabajaba pues ahí, era como parte del equipo de ventas, no sé. Entonces yo la veía pasar nada más. Y entonces ella por cortesía pues me saludaba, me decía buenas tardes y demás, pero yo no lo ¿Y veía. tú enamorado? Sí, o sea, a mí me gustaba. Hasta que un día dije, ¿sabes qué? Le tengo que hablar. La tengo que invitar a salir. Ya tenía yo varios meses que había terminado una relación por mucho tiempo. Yo no sabía, pero fíjate, ella había terminado también una relación larga que había tenido recientemente. Y entonces un día llego ahí a la recepción y le digo, yo estaba pensando que si me puedes dar tu teléfono, con toda la torpeza del mundo, ¿no? Y sin un ápice de seguridad, más titubeante que nada, pero yo estaba pensando que si me das tu teléfono para ver si yo te invito a tomar café o a comer. ¿Te acuerdas y dices, ay, no, qué vergüenza? Pues así fue, pues, la verdad sí me acuerdo. Pero pues así soy yo, ¿ves? Ya lo acepto. ¿Y qué te dijo ella? De que sí, aquí está mi teléfono. Me dijo que no le daba su teléfono a personas que no conocía. Y entonces sentí que quería no te lo dio. Sentí que quería que me tragara la tierra. Pero fíjate, ahí sí tengo que aceptar que ¿Te gustó más? No, que bajé bien la bola, ¿ves? Yo traía una camisa con una bolsa aquí y traía tarjetas de presentación. Yo saqué una tarjeta de presentación y le dije, bueno, mucho gusto. Yo soy Rolando González y si cambias de opinión, aquí está mi teléfono. Ándale, así sí, no. Entonces, que llegas ahí todo. Bueno, fíjate, y funcionó. Esa segunda oportunidad ahí que Dios me dio, funcionó porque cuando me subí al coche,
vibró mi teléfono y me estaba mandando un mensaje. Entonces ¡Ay, dije, qué padre! Y sentiste bien bonito. Sí, pero a lo que voy, fíjate, con todo este rodeo, perdón, es... Yo me acuerdo que dije, bueno, ya, la invité a cenar, me dijo que sí, ok. Ajá. Y le dije, bueno, no le digas nada, o sea, no le digas que eres alcohólico, no le digas toda esta historia, se va a asustar y como... y entonces llegamos y nos sentamos al restaurante, un restaurante que está en el centrito que ya no existe, y llega el mesero, nos da como la carta de mixología de bebidas y todo eso, empieza a ofrecer así como un montón de bebidas con alcohol. Yo dirijo como la atención de él hacia ella, y entonces ella dice, bueno, sí, un daiquiri de fresa, una cosa así. Y entonces yo le dije, no, pues yo quiero una limonada con hierbabuena. Y entonces el cuate se me queda viendo así como, o bueno, dicho de otra forma, le dije, bueno, pues un mojito sin alcohol, o sea, ok. Y entonces yo me había propuesto eso y se va el mesero apenas y me pregunta, ¿no tomas? Y le digo, no, nunca. Y entonces yo pensé por dentro y dije, puta Ay, madre, no, aquí, empezando. aquí vamos, ¿no? Pero bueno, te voy a decir una cosa, porque yo sé que las personas que luchamos pues como con una adicción no gozamos como de mucha credibilidad, de mucho prestigio, de buena reputación, ¿ves? Y dije, bueno, pues si así es, le conté la historia, Todo. me escuchó por buen rato, nunca la noté como hacer caras de juicio, ni nunca me sentí juzgado, y ya al final lo único que recuerdo que le dije es, yo nada más te quiero pedir una cosa, si tú quieres saber algo que tenga que ver conmigo, pregúntame por favor y yo voy a ser honesto, yo te voy a decir con toda sinceridad, nada más dame la oportunidad de ser yo el que cuente la historia, porque si Sí, tú pueden preguntas llegar, pues ajá, la a muchas gente personas, le les puede dije, decir cosas equivocadas. no, más bien le dije, vas a escuchar cosas que te van a asustar, que te van a aterrar, que tú vas a decir, este güey es un impostor o qué, Sí. pero entonces también tengo que agradecer por eso, y son así como los pilares, ¿sabes? De mi vida, en realidad, o sea, como mi trabajo, que amo lo que hago, mis hijos, y mi esposa. Qué bonito escucharte decir Sí, eso. Después de sí, estar sí. perdido y no saber qué propósito tenías en la vida, creo que ahorita está muy claro. Sí, sí, la verdad. No fue fácil como descubrirlo. Sí, sí, fue un pero, camino muy difícil. pero, pero sí, digo, y es al menos el día de hoy para mí un privilegio, Eloisa. O sea, como estos espacios, contar este tipo de anécdotas, te voy a decir por qué. Porque mucha gente se muere sin recibir el mensaje que yo Así recibí, es. ¿sabes? O sea, mucha gente se muere sin nunca haber tenido una alternativa. Yo no tuve una, tuve varias oportunidades. No, y mira, creo que fue muy importante el hecho de que tus padres estuvieron siempre atrás de ti y como que firmes en tu recuperación. Hay muchas personas que no tienen esos beneficios, que no tienen familia, que en realidad están solos y pues qué difícil, qué bueno que tienes ese tipo de centros donde puedes apoyar a todo ese tipo de gente que se siente sola, que se siente perdida, a encontrar un propósito en su vida también. Sí, como que encuentren pues su rumbo. Y sí, lo que dices también es cierto. O sea, porque bueno, ahorita hablo de mi vida adulta como estos tres pilares, pero definitivamente a mis padres me debo y por ello soy, porque esta historia como de éxito en una recuperación, pues definitivamente no se estaría contando si no fuese por todas las veces que tal vez mi madre tuvo que estar de rodillas para que yo me mantuviera de Así pie, es. por el no rendirse conmigo, el no cansarse, por el seguir adelante. Y yo eso es algo que sí podría como compartir a las familias, y lo comparto con las familias que me toca atender, es... creo yo que de esto, bueno, no creo, estoy convencido, de esto nadie sale solo, ¿sabes? O sea, se necesita de otro que esté ahí, que te acompañe, que tienda su mano para que puedas de alguna u otra manera como reintegrarte, sobreponerte, volver a desarrollar habilidades. Entonces, sí, definitivamente mis padres fueron como probablemente la pieza clave de lo que el día de hoy se ha convertido en una historia
digna de contar una historia de éxito, pues, ¿no? Claro, y qué gusto. La verdad es que te admiro bastante. Te conozco desde hace mucho y conocía, te digo, un poco de tu historia, pero ahorita ya que me la cuentas, de verdad que, wow. Qué padre y qué padre todo lo que haces. Me encanta que ayudes mucho a la gente y que compartes también tu historia. Por eso te quise invitar, porque sé que tus palabras van a ser de mucha ayuda para muchas personas. Y ahorita entonces tienes 2 centros, el de mujeres y el de hombres. ¿Estás próximo a abrir otro? Platicábamos ahorita al inicio. Sí, sí, fíjate, el centro pues de tratamiento para hombres cumple 15 años en agosto, el de mujeres cumple 5 en agosto y estamos por empezar una comunidad para adolescentes. Es algo que me está haciendo mucha ilusión porque es un proyecto que voy a empezar con un compañero, pues, vecino, con el que la pasamos muy mal en aquellas épocas y que afortunadamente él también encontró la manera de recuperarse, tiene ya varios años y entonces es un proyecto que vamos a hacer los dos juntos, que es una comunidad para adolescentes. Ahora lo que sabemos pues es que entre más homogéneos sean los grupos, pues hacen que la oferta de tratamiento sea como más específica, más de acuerdo a las necesidades de la población, que sea más fácil entre ellos identificarse. Entonces, pues sí, en eso andamos. Qué padre. ¿Más o menos para cuándo ya lo vas a tener? Fíjate, ese lugar ya estamos así como lo tenemos contra la pared en el tema de estamos haciendo unas adecuaciones y unas cosas para poder tener los espacios adecuados de la mejor forma. Realmente nuestra idea era iniciar antes del 15 de junio, pero muy seguramente vamos a estarlo inaugurando la semana del 26 de junio, que además el 26 de junio... O sea, o sea, que es el Día Internacional contra el uso indebido y el tráfico ilícito de sustancias a nivel mundial. Entonces creo yo como que el marco claro, de ese día, pues en el marco de esa celebración es un buen momento. Qué padre, muchas felicidades, te deseo mucho éxito y la verdad es que es admirable todo lo que haces. ¿Qué le dirías a la gente que ahorita está pasando por alguna circunstancia difícil en las adicciones? ¿Qué le dirías a alguien que te está viendo ahorita y que está pasando por cosas similares a las que tú pasaste? Yo le diría que, primero que nada, que piense o que trate de pensar, pues, aunque a veces se vuelve como muy difícil hacerlo, como en lo que te decía hace un rato, ¿cuáles son las cosas que los empujan a seguir consumiendo? O sea, ¿qué es lo que están buscando en esa experiencia? ¿Por qué? Porque lo que van a encontrar, Eloisa, son aspiraciones profundamente humanas. La gente consume porque quiere sentir placer, porque quiere evitar conflictos, porque quiere dejar de sentir dolor, porque quiere escapar de una realidad que es muy displacentera o muy desagradable, porque siente que de alguna u otra manera no puede integrarse a la realidad en la que vive. Entonces, si tú te pones a pensar, todas esas cosas son aspiraciones humanas. Todo el mundo quiere no sentir dolor, le gusta sentir placer, no quiere tener conflictos. Entonces, el punto aquí es cómo de alguna u otra manera ellos puedan darse cuenta de eso y que se dejen acompañar por alguien, ¿no? O sea, que se dejen acompañar por alguien, que levanten la mano, que pidan ayuda. Hay muchos centros de tratamiento, hay muchos grupos de autoayuda gratuitos, hay muchos espacios y que aunque de alguna u otra manera de pronto esto se vea como un camino profundamente oscuro, al final hay luz. O sea, uno tiene que buscarla, eso sí, uno tiene que hacer por llegar a ella, pero sí hay de alguna u otra manera una vida completamente distinta de posibilidades. Si verdaderamente ya se dieron cuenta que no pueden solos, que necesitan ayuda, que la única alternativa para seguir con vida implica cambiar, pues están en un buen momento de acercarse a buscar ayuda. O sea, háganlo hablando a cualquier persona que sea importante en su vida, que los ame, que les ayude como a buscar recursos, ¿no? Hay muchos, te repito, centros, grupos de autoayuda, pero ya el hecho de hablarlo, o sea, de poderlo poner en palabras, de poder decir, como dices, no levantar puedo, la mano, ayúdenme por favor, quiero salir de esto. Eso ya es un gran comienzo. Claro. Hablar siempre ya es un buen comienzo.
Ok, y si alguien necesita ayuda y te quiere contactar, obviamente vamos a poner aquí abajo tus redes sociales. ¿Cómo se llama tu centro? Mira, del centro pues se llama DIMAC. ¿DIMAC? Los ubican como DIMAC hombres, DIMAC mujeres, que son como siglas abreviadas. Y sí, en las redes que pueden estar ahí, que se van a presentar, pueden... Ahí viene toda la información. Ahí de viene donde toda ellos la información, que pueden mandar mensaje, ver teléfonos, etcétera, para ponerse en contacto. Y el otro centro, el que está por abrir, que va a atender solo adolescentes, se llama Adolecer. Y también ahí vienen los datos de contacto para quien desee buscar. A través de ahí pueden conseguir el contacto, incluso mío también. Ahí pueden pedir mi teléfono y se los pasan con mucho gusto. Excelente. Muchísimas gracias por tu tiempo, Rola. Hombre, gracias a ti. De verdad, por el muchas espacio. gracias. Espero que a la gente le resuene tu historia y puedas ayudar a mucha gente con tu voz el día de hoy. Ojalá que así sea. Así va a ser. Si sea solamente una sola persona, habrá ya valido con eso la pena. ganamos. Sí, claro que sí. Y muchas gracias. Voy a dejar aquí tus redes sociales para que te vayan y te sigan. ¿Sale? Para que empieces a compartir todo lo que haces también. No compartes mucho, ¿verdad? No, fíjate. Muy poquito. Pues comparte más. A partir de hoy lo tienes que hacer. Voy a tratar de entrarle un poquito más a todo esto. Sí, la verdad que sí. Nunca sabemos quién nos está viendo y a quién podemos ayudar. Claro. Sí. Muchas gracias por tu tiempo, Rola. Gracias a ti. Thank you. Oigan, pues la plática muy amena aquí con mi amigo Rola. La verdad es que me encantó este episodio. Les quiero compartir que el día de hoy traigo ropa de mi patrocinador oficial. Quiero que vean el set tan precioso que traigo el día de hoy. Obviamente es de mi patrocinador oficial, Sweet Emotion. Vayan y pregunten por promociones, síganlo en redes sociales. Esta ropa tan bonita es de Sweet Emotion. Pues bueno, no se les olvide seguir a Rola en sus redes sociales. Rola, muchas gracias. Me encantó la plática. Gracias a ti, Eloisa, por la invitación y mucho éxito en esta Gracias, empresa. Igualmente. Espero volver a invitarte más adelante. Claro que sí, cuenta conmigo. Muchas gracias por vernos hasta aquí. Quédense pendientes del siguiente episodio.